Ojalá te hubieras ahogado en ese río, susurró mi primo al verme junto a Marco. Yo solo apreté la mano del campesino y respondí, prefiero morir aquí que seguir viviendo una mentira. Y entonces empezó la verdadera guerra en nuestra familia. Me repetía que aquel viaje no era más que un descanso. Una semana lejos de Madrid, un intento de limpiar la cabeza, después de meses arrastrando un vacío que ni el trabajo ni los bares lograban llenar. Había alquilado una pequeña casa cerca de un pueblo de Salamanca. Les dije a mis amigos que necesitaba aire fresco, pero en realidad estaba huyendo de todo lo que me recordaba a él, a Marcos, a nuestra vida juntos, a la traición que había convertido mi vida en un campo arrasado. Conduje hasta perder de vista las últimas gasolineras, dejando atrás autopistas y señales que aún me hablaban de ciudad. El silencio se hizo más denso a cada kilómetro. Ni siquiera la radio me distraía. Cada canción me devolvía al mismo punto. La imagen de Marcos riéndose en una terraza con nuestro supuesto mejor amigo, los dos inclinados demasiado cerca. Aquel recuerdo era un cuchillo que no dejaba de girar dentro de mí. La primera tarde no logré quedarme en la casa. Las paredes me devolvían un eco demasiado pesado, así que decidí caminar hasta el río que había visto en el mapa. Necesitaba sentir que algo seguía fluyendo, aunque yo me sintiera paralizado. El sendero se estrechaba entre matorrales, y cada paso me alejaba de la sensación de estar vigilado, de que alguien podía juzgarme. El aire olía a tierra mojada, y la luz del atardecer caía inclinada, sin dar tregua a mis pensamientos. El río apareció de golpe, amplio, con una corriente que corría verde y rápida. Había un cartel oxidado que advertía sobre el peligro, pero lo ignoré. Quería desafiar algo, aunque fuera al agua. Me quité las zapatillas, respiré hondo y me lancé. El frío fue un golpe seco, como si el cuerpo se partiera en dos. Intenté avanzar con brazadas torpes, convencido de que la fuerza bastaba. Pero la corriente me arrastró enseguida. Un remolino me giró y el agua se metió en mis pulmones. Tosí, me hundí y el pánico explotó. No había técnica que sirviera, solo desesperación, brazos golpeando al azar, la certeza de que no iba a salir. Tragué barro y sentí la garganta cerrarse. El mundo se redujo a un zumbido oscuro, al latido violento que me estallaba en la sien. Cuando ya no pude más, algo me agarró del brazo con una firmeza brutal. Al principio pensé que era una raíz, pero eran dedos, fuertes, humanos. Una voz rompió el rugido del agua. No entendí las palabras, pero sí la orden. Aguanta. Me sacaron a la superficie con una violencia que me devolvió la luz de golpe. Tosí hasta que los ojos me ardieron. Noté un pecho contra mi espalda, unas piernas pateando la corriente con ritmo seguro. Yo me aferraba sin control, temblando, mientras me arrastraban hacia la orilla. Cuando por fin mis rodillas tocaron la grava, me derrumbé. El aire entraba a tirones, mezclado con el sabor metálico del miedo. Escupí agua y barro, incapaz de hablar. El desconocido se inclinó a mi lado, una mano firme aún en mi hombro como si el río pudiera reclamarme de nuevo. ¿Estás conmigo?, preguntó con voz baja. Asentí apenas, todavía mareado. Él me observó con calma, como quien evalúa a un animal herido. Yo no podía dejar de notar la seguridad de sus gestos, la manera en que cada movimiento parecía calculado. «El río engaña después de la lluvia», dijo. Intenté disculparme. «Sé nadar», balbuceé, y sonó ridículo incluso para mí. Su mirada se endureció un instante, luego soltó una media sonrisa que no llegaba a ser burla. «Pues hoy no». La vergüenza me golpeó más fuerte que la corriente. Quise levantarme para demostrar que estaba bien, pero las piernas no respondieron. Él me ofreció la mano, y esta vez no tuve opción. Me sostuvo hasta que logré mantenerme de pie, aunque temblaba como si siguiera dentro del agua. «¿Dónde te quedas?», preguntó. Señalé vago hacia el camino. «Una casa alquilada». «No vas a llegar andando. Te llevo». Pensé en rechazarlo, en fingir orgullo, pero la verdad era evidente. Estaba destrozado. Asentí en silencio. Caminamos juntos hasta un viejo todoterreno aparcado más arriba. El trayecto fue breve, pero cada paso me recordaba lo cerca que había estado del final. Mientras subía al vehículo, sentí un nudo en la garganta. Había venido buscando calma, pero lo que encontré fue una frontera, la línea entre seguir huyendo o aceptar que, aunque doliera, alguien podía tenderme la mano y no soltarme.
Y por primera vez desde hacía meses, tuve miedo de algo distinto. No del agua, ni del pasado, sino de lo que podían hacer de aquel encuentro. El motor del todoterreno rugía mientras avanzábamos por el camino de tierra. Yo iba en silencio, con las manos aún temblando. El desconocido, concentrado en la carretera, no parecía tener prisa en romper el silencio. Su tranquilidad contrastaba con el torbellino que me sacudía por dentro. «Soy Marco», dijo por fin, sin apartar la vista del frente. Asentí, como si mi propio nombre me pesara demasiado para pronunciarlo. «¿Y tú?» «David». No hubo más. El camino se alargó hasta que por fin el vehículo se detuvo ante la casa que yo había alquilado. Bajé despacio, las piernas todavía inseguras. Marco me acompañó hasta la puerta, y por un momento dudé si darle las gracias de nuevo o cerrar rápido y quedarme solo. «No te fíes del río», comentó antes de marcharse. «Puede parecer tranquilo, pero nunca lo es». Me dejó allí, empapado, exhausto y con la sensación de haber sobrevivido a algo que no tenía que ver solo con el agua. Esa noche apenas dormí. Las imágenes de la corriente, el tirón de sus manos sacándome del fondo, se repetían una y otra vez. No era solo miedo. Había una extraña mezcla de vergüenza y gratitud, como si aquel desconocido hubiese visto más de mí en unos minutos de lucha que cualquiera en meses. Los días siguientes intenté ocuparme con paseos por los alrededores, pero la calma del campo se convertía pronto en ruido interior. En el pueblo todos se conocían y las miradas se alargaban demasiado cuando veían a un forastero. Yo evitaba hablar más de lo necesario. El tercer día volví a cruzarme con Marco. Estaba cargando pacas de heno en su camión. Dudé entre pasar de largo o saludar, pero fue él quien levantó la mano. «¿Ya respiras mejor?», preguntó con media sonrisa. Tragué saliva. «Sí, perdón por el espectáculo. Peor sería no contarlo». Se encogió de hombros. «No eres el primero al que arrastra la corriente». Su naturalidad me desarmó. En lugar de marcharme, me quedé observando cómo trabajaba. Había en sus movimientos una seguridad que me incomodaba y al mismo tiempo me atraía. «¿Necesitas ayuda?», pregunté sin pensarlo demasiado. Él me midió con la mirada, dudando. «Si aguantas más que en el río, sí». Aquella broma ligera me hizo sonreír por primera vez en semanas. Subí al camión y empecé a colocar fardos, torpe al principio, pero sin rendirme. Marco no hablaba mucho, pero sus indicaciones eran claras, firmes. Entre cargas y silencios, el tiempo se estiró. Al terminar, me ofreció agua de una botella. Bebí con avidez, intentando recuperar el aliento. Él me observaba con calma. «No pareces de aquí. Soy de Madrid. Vine a desconectar». «¿Y lo estás logrando?». La pregunta me atravesó. Quise decir que sí, pero las palabras no salieron. Bajé la mirada. «Más o menos». Él no insistió. Y eso, lejos de aliviarme, me dejó con un nudo en la garganta. Esa tarde volví a la casa con los brazos doloridos y la mente más inquieta que nunca. Recordé lo que había dejado atrás, a Marcos, mi ex, y a mis padres, que después de descubrir mi relación, se limitaron a hablarme de errores y vergüenzas. Aquel rechazo me había empujado a huir, y ahora, en un pueblo perdido, un desconocido veía en mí más de lo que yo quería mostrar. Al día siguiente, Marco pasó por la casa. Tocó la puerta con un golpe seco. «Voy al mercado del pueblo. ¿Vienes?». La invitación sonaba más a orden que a propuesta. Dudé, pero acepté. Caminamos por las calles estrechas. Algunos vecinos nos observaron demasiado. Noté el peso de las miradas, ese mismo juicio que conocía desde Madrid. Marco, en cambio, caminaba tranquilo, saludando con gestos cortos, como si nada pudiera afectarle. En el mercado, entre voces y puestos, me habló con cierta naturalidad. Aquí todos se conocen, y también hablan demasiado. Ya lo he notado. Si quieren murmurar, que lo hagan. No cambia nada. Su seguridad me golpeó. Yo llevaba años escondiéndome, evitando rumores, callando incluso frente a mi propia familia. «Ojalá fuera tan fácil», murmuré. Marco me miró entonces con una seriedad inesperada. «Lo difícil es fingir. Eso te mata por dentro». No supe qué responder. Las palabras se me clavaron como una verdad incómoda. Cuando volvimos, me quedé en la puerta de la casa, incapaz de moverme. Él se despidió con un gesto, como si todo hubiera sido normal, pero dentro de mí
Nada lo era. Sentía que estaba a punto de caer en otro tipo de corriente, más peligrosa que la del río, la de reconocer que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir visto. Las noches se me hacían largas. Podía escuchar el silencio del campo, pero dentro de mí había un ruido constante. La voz de mi madre repitiendo que lo nuestro era antinatural. El portazo de mi padre negándose a mirarme, y la imagen de Marcos abrazando a nuestro amigo como si yo nunca hubiera existido. Esa mezcla de desprecio y traición me había dejado sin suelo. Una tarde, sentado frente al río, recordé el día en que todo se rompió. Marcos había dejado su bufanda en mi piso. Cuando fui a devolvérsela, lo encontré en un bar con Daniel, riéndose como si fueran adolescentes. Me acerqué y no hicieron ni el gesto de ocultarse. Me miraron con una calma que dolía más que cualquier mentira. No hubo discusión ni gritos, solo un silencio lleno de desprecio. Ahí entendí que yo era el único que todavía creía en nosotros. Esa herida seguía abierta. Podía notar cómo condicionaba cada palabra que decía, cada gesto que retenía. Con Marco, aunque no lo conocía apenas, la tentación de bajar la guardia era peligrosa. Un día me encontró arreglando torpemente una valla detrás de la casa. «Eso no aguantará ni una tormenta», comentó, apoyado en el poste. «No necesito ayuda». «Claro que sí». Tomó el martillo de mis manos con un gesto firme. No es debilidad dejarse ayudar. Me hervía la sangre. No quería deberle nada, pero tampoco podía negar que, cuando clavó el hierro con un par de golpes seguros, me alivió más de lo que debería. «¿Por qué insistes tanto?», pregunté. Él me miró con seriedad. «Porque te veo peleando contra todo, incluso contra ti mismo». Aquellas palabras me desarmaron. No contesté. Bajé la cabeza, con miedo de que notara en mis ojos lo que intentaba ocultar. Esa misma noche no aguanté más. Cuando Marco vino a dejarme unas verduras de su huerto, lo invité a quedarse en la entrada. El aire estaba cargado de humedad y un trueno lejano anunció tormenta. «¿Por qué no volviste a la ciudad?», me preguntó. Tragué saliva. Porque ya no me quedaba nada. El peso de la confesión me hizo hablar más rápido de lo que pensaba. El que era mi pareja me traicionó con un amigo, y mi familia se desentendió de mí en cuanto supo quién soy. Marco permaneció en silencio, escuchando sin interrumpir. No había sorpresa en su rostro, solo una calma que me daba espacio. «Así que vine aquí», continué, convencido de que podía escapar, «pero resulta que los recuerdos viajan contigo». Él respiró hondo. A mí me pasó parecido. Se sentó en el escalón, mirando hacia el campo oscuro. «Confié en alguien, me dejó deudas y rumores. Aquí en el pueblo nadie olvida nada. Aprendí a seguir solo». «¿Y no te pesa?». «Claro que pesa, pero peor es fingir que no pasó». La lluvia empezó a caer, fina pero constante. No me moví. Sentía que por primera vez alguien entendía sin juzgar. «En la ciudad me cansé de ocultar quién era», dije en voz baja. «Pero aquí no sé si es peor. Cada mirada parece un juicio». Marco giró hacia mí. «Los juicios de los demás no matan. Lo que mata es tragarte el miedo hasta que no puedes respirar». Su frase me atravesó. Me vi reflejado en aquel río que casi me había ahogado, luchando contra la corriente, sin aceptar que necesitaba otra dirección. La tormenta arreció, y corrimos a refugiarnos bajo el alero. El agua golpeaba el tejado con fuerza, pero el silencio entre nosotros era aún más intenso. Yo lo miré sin querer, y en ese instante entendí que el verdadero riesgo no estaba en el rechazo del pueblo ni en la memoria de mi ex. El riesgo estaba en permitirme sentir otra vez. No dije nada, él tampoco, pero en ese silencio algo había cambiado. Los días se hicieron más pesados después de aquella confesión. En el pueblo empezaron los susurros. No hacía falta escucharlos para saberlo. Bastaba con notar cómo se detenían las conversaciones cuando yo pasaba, cómo algunas miradas se clavaban con dureza. Marco parecía indiferente. Saludaba con la misma calma de siempre, pero yo sentía el juicio en cada esquina. Un sábado, mientras comprábamos pan, dos hombres comentaron en voz baja pero clara: «Ese madrileño anda demasiado con Marco». Ya sabes lo que dicen. Me ardieron las orejas. Estuve a punto de responder, pero Marco puso una mano firme en mi brazo. «No vale la pena», susurró.
Apreté los dientes. Para él parecía sencillo ignorar, pero yo llevaba toda la vida acumulando esas frases. La rabia me subía al pecho. Esa misma tarde recibí la visita inesperada de mi primo Álvaro. No lo veía desde hacía meses, desde que mi familia me dio la espalda. Apareció sin avisar, con una sonrisa forzada. «Me enteré de que estabas por aquí», dijo, entrando sin esperar invitación. «Pensé que necesitabas compañía. No era compañía lo que buscaba. Lo descubrí enseguida cuando, tras unos minutos de charla vacía, lanzó la frase que llevaba preparada. «David, tienes que volver. Estás perdido aquí. Todos en la familia lo dicen. Esto que estás haciendo no es normal». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué estoy haciendo, Álvaro? ¿Respirar? ¿Dejar de fingir?» Él bajó la voz, como si hasta las paredes pudieran condenarlo. «Lo tuyo con los hombres. No tienes por qué convertirlo en tu vida. Podrías, ya sabes, intentarlo de otra manera». Me levanté de golpe. «La única manera que conozco es ser yo mismo. ¿Qué quieres? ¿Que vuelva a encerrarme?» Su mirada se endureció. «Quiero que no arrastres el apellido de la familia por el barro». Las palabras me golpearon con fuerza. Era el mismo discurso de siempre, solo que ahora venía disfrazado de preocupación. «Vete», le dije, señalando la puerta. Álvaro quiso insistir, pero Marco apareció en ese instante. Había venido a traerme unas herramientas. La tensión fue inmediata. «Buenas», saludó, seco. Mi primo lo miró con desdén. «Así que este es el motivo». «El motivo soy yo», respondí antes de que Marco abriera la boca. «Y no tengo nada más que explicarte». Álvaro soltó una carcajada amarga. «Vas a arrepentirte». Salió dando un portazo. Me quedé temblando, con el corazón a golpes en el pecho. Marco me observaba en silencio, esperando que hablara. «No puedo más», confesé. «Allá me rechazaban, y aquí también. Siempre soy el señalado». Él apoyó las herramientas en el suelo. «No eres tú el problema. Son ellos». «¿Y si tienen razón?», pregunté, ahogado. «¿Y si nunca podré vivir tranquilo?». Marco dio un paso al frente. «La tranquilidad no te la da el pueblo ni tu familia. Te la das tú, decidiendo no esconderte». Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero no las solté. «Hablas como si fuera fácil». «No lo es», admitió. «A mí también me juzgaron, me dejaron solo. Pero sigo aquí, y no pienso agachar la cabeza por lo que soy». Su firmeza me descolocó. Sentí que todo el miedo que me había perseguido desde Madrid estaba chocando de frente con aquella seguridad. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama, escuchando el eco de las palabras de Álvaro y la calma desafiante de Marco. Entre ambas voces, tuve que elegir. Y por primera vez empecé a preguntarme si lo que me estaba ahogando no era el rechazo de los demás, sino mi propia incapacidad de aceptar que tenía derecho a quedarme. El día después de la visita de Álvaro, amanecí con una sensación extraña, rabia mezclada con cansancio. No quería seguir huyendo, pero tampoco sabía cómo enfrentarme a todos. Durante el desayuno, escuché pasos en el patio. Era Marco. «Hoy hay reunión en la plaza», me dijo. «Van a hablar de unas obras, pero ya sabes cómo funciona. También será excusa para murmurar». «Entonces mejor no ir», respondí. Él me miró con calma. «Precisamente por eso deberías estar». El estómago se me encogió. No quería enfrentar miradas, pero comprendí que seguir escondiéndome era darle la razón a quienes me despreciaban. Al llegar a la plaza, el ambiente se tensó de inmediato. Varias personas me observaron con recelo. Una mujer susurró algo a su vecina, y ambas me señalaron. El alcalde empezó a hablar, pero yo apenas escuchaba. Cada gesto me recordaba lo que había vivido en Madrid, las bromas disfrazadas de consejos, las sonrisas que escondían desprecio. Cuando terminó la reunión, uno de los hombres que había murmurado en el mercado se acercó. «Así que aquí sigues. Pensábamos que no aguantarías mucho». La provocación era clara. Quise responder con ironía, pero me temblaban las manos. Antes de que hablara, Marco dio un paso al frente. «David tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera». El hombre bufó. «Eso dices tú porque... bueno, ya sabemos todos». El murmullo creció. Yo sentí que el aire se me cortaba. Podía quedarme callado, como siempre había hecho, o podía hablar. Respiré hondo. «Sí, ya lo sabéis.
dije en voz alta, mirando alrededor. Soy gay, y no pienso disculparme por ello. He pasado años escondiéndome, pidiendo perdón por existir. Se acabó. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que lo dijera con tanta claridad. Marco se quedó firme a mi lado, sin moverse. El hombre frunció el ceño, incómodo. Aquí la gente tiene sus costumbres. Las costumbres no justifican la crueldad, interrumpí. Vine aquí buscando paz, y lo único que encuentro son juicios, pero lo que penséis no va a cambiar quién soy. Algunas personas bajaron la mirada, otras se removieron incómodas. Nadie respondió. El peso del silencio se inclinó a mi favor. De regreso a la casa, me sentí más ligero. Marco me observó de reojo. No necesitabas que yo hablara. Sí lo necesitaba, admití. Pero más necesitaba escucharme a mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba de mis palabras. Esa noche, mientras cenábamos, pensé en todo lo que había dejado atrás, la traición de Marcos, la decepción de mi familia. Esas heridas seguían ahí, pero ya no eran cadenas. Había descubierto que lo peor no era el rechazo ajeno, sino seguir viviendo como si esas voces tuvieran razón. ¿Y ahora qué?, preguntó Marco, sirviéndose un poco más de vino. Lo miré con serenidad. Ahora me quedo. No sé por cuánto, no sé cómo será, pero me quedo. Él asintió, sin sorpresa. Entonces empezamos de verdad. Salimos al porche. El aire estaba fresco, limpio después de la tormenta. Nos quedamos de pie, en silencio. No hacía falta más. Yo había tomado la decisión. No huir. Por primera vez en años, no sentía que me ahogaba.